Hi, I'm Alessio Cavatore, and I'm a great fan of Rockroar. I'm Ronnie Manson of Manson Games. I'm a great fan of Rockroar. ¿Qué tal, Wargamer? Aquí Rockroar desde los estudios centrales FIT en España. Las conferencias de Tiny Tail Studio en el desafío Wargames son de las más largas que ha habido. Tiny Tail Studio es una empresa de Taismar y Blanca López y Juan Díaz, donde ellos esculpen su propia gama de miniaturas y además se dedican a esculpir por encargo para otras empresas o juegos. Realizaron en el desafío Wargames 3 conferencias. En esta tercera conferencia, Juan Díaz nos muestra cómo sacar positivos de un molde y además nos explica algunos trucos para los negativos. Y para la parte final, en el armazón que empezó del rostro en la segunda conferencia, continuará esculpiéndolo hasta realizarlo casi completamente. Y merece la pena verlo porque lo vais a ver desde muy cerca. Esta conferencia está dividida en 3 partes y así que estad muy atentos y no la perdáis, Wargamer. ¡Desplegamos! Pues unos guantes de poliuretano de los finitos y a ser posible que estén cubiertos, porque algunos que tienen puntitos para que transpire y eso al final si te brindas te pasa a través del guante. Entonces tenemos varios temas a tratar, que son las resinas y las siliconas. Si se quiere hacer un molde de algo se necesita primero un modelo, obviamente. Se necesita una silicona para hacer el molde, es decir, la cavidad, y se necesita un líquido, en este caso una resina, que se solidifique para hacer el positivado de ese hueco. El molde, como veis, ¿se puede ver? ¿Sí? Ahora lo voy pasando. Es una pieza de artillería con unos bidones y tal, de una forma un poco extraña. El molde no lo hemos podido traer porque está destrozado, se ha destrozado de tanto uso, ¿vale? La silicona tiene una vida útil bastante extensa mientras no la sometas a ciertas barbaridades, como que es meterla en un horno para que la resina se cueza antes y todo ese tipo de actividades excesivas. Entonces necesitas el modelo, una silicona para hacer el molde y una resina para hacer el positivado. La silicona normalmente suele ser, hay varios tipos. Hay siliconas que curan a temperatura ambiente, que son las RTV, Room Temperature Vulcanizing Silicon, o como se llame. También hay transparentes y también hay translúcidas, hay de color azul, de color rosa, de color rojo, para hacer figuras en metal, para hacer figuras en resina, para hacer figuras en hormigón. Hay mil millones de siliconas extrañas que curan de manera lenta, rápida, se le pueden echar aditivos. La más común es una silicona blanca, que es bastante duradera, es bastante fácil de utilizar. Se necesita un mínimo conocimiento del medio, es decir, se mezcla al 5% en peso, 100 gramos, pues 5 por 1, 5, pues 5 gramos de catalizador, se remueve bien, se echa con mucho cuidado en lo que es la construcción del molde, que ahora lo voy a explicar, y para evitar burbujas se tiene que echar muy lentamente o se puede pintar poco a poco la estructura. La estructura, es decir, el modelo, tiene que estar contenido en una caja, porque si no, obviamente la silicona se desborda. Hay siliconas que son más pastosas y que se pueden aplicar a mano. Es un poco más pringoso, es más agobiante y es mejor, pues eso, construir una caja. No tengo ningún ejemplo, pero es muy fácil de ver. Si tú tienes el modelo aquí, lo que tienes que hacer es una caja, más o menos, siguiendo la forma. Hombre, puedes hacer una caja bastante alta y que sea cuadrada, que sea redonda, que siga la forma del modelo. Depende de la economía de cada uno para ahorrar o no silicona. Una vez que la caja está sellada muy bien por la base, tiene que ser bastante resistente, es decir, no me hagáis una caja con papel, porque la silicona hará así. Tampoco es recomendable hacer una caja de cartón, de materiales porosos, porque la silicona puede reaccionar con la humedad o se mete en el poro, luego es más difícil quitar las paredes del molde. Una vez que el molde está hecho y la silicona está mezclada, se vierte la silicona poco a poco, se puede ir pintando
el modelo, el original, para evitar la formación de burbujas. Esto es muy importante si no se tiene de una cámara de vacío o una cámara de presión que elimina las burbujas por los dos métodos diferentes. Si no se tiene esa tecnología, porque, bueno, pues porque lo estás haciendo en casa, estás intentando reproducir algo que has esculpido tú, pues es muy fácil coger un pincel que va a sufrir mucho, que luego lo vas a tener que limpiar con disolvente, e ir pintando muy concienzudamente los recovecos que tiene el modelo, la miniatura, para evitar la formación de burbujas. Cuando veis alguna miniatura que tiene como que le han salido patatas alrededor, sobre todo en recovecos extraños como en codos, en barbillas, en orejas, es debido a que se ha formado una burbuja en el molde. Entonces, al positivar con resina, esa burbuja aparece como una bolita. Es muy fácil quitarlas siempre y cuando no haya excesivas o no sean muy pequeñas o acaben en ojos, en orejas, en narices. Entonces ese detalle pues hay que intentar currárselo lo más posible, ya os digo, pintando lo más perfectamente posible la superficie del original. Bueno, una vez que la silicona se ha fraguado, que suele ser entre 18, 24 horas, 14 horas, dependiendo de la especificación de la silicona, de la temperatura ambiente a la que esté, o de los aditivos que le pongáis, vosotros ya tenéis un molde, ¿vale? Este molde es de una peana que tenemos en el stand, es una bomba que está incrustada en el suelo, ¿vale? Entonces utilizamos un vaso de plástico para hacer el molde. Teníamos el original, colocamos el vaso, pegamos el original en el suelo, no lo tengo aquí, pues se me ha olvidado. Pegamos el vaso, bueno, cortamos el vaso, lo pegamos bien alrededor con superglue, con plastilina, con cualquier método que haga que el molde sea estanco. Rellenas de silicona, lo vas pintando poco a poco. Bueno, en nuestro caso lo hicimos con cámara de vacío. Y cuando una vez esté fraguada la silicona, levantas toda la caja y tendrás la cavidad. Entonces, ahora vamos a hacer el positivado en resina. Esta resina es una resina que se mezcla, es de poliuretano, tiene un color crema. Hay que moverla bastante bien, sobre todo cuando ya queda poca o cuando tiene mucho tiempo, suele depositarse en el fondo. Cuando está sometida a temperaturas muy extremas, muy bajas, también se suele cristalizar. Se puede calentar un poco en una estufa para que se descristalice y vuelva a licuarse. Con mucho cuidadín también, porque uno de los componentes es inflamable, no vaya a ser que queméis la casa intentando descristalizar 10 mililitros de resina, que no sería muy conveniente. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar a peso los dos componentes. Tenemos un pigmento que puede ser negro, violeta, como habéis visto en nuestras miniaturas, rojo, amarillo, azul, verde, cualquier tipo de combinación. Al ser de color crema, nunca vais a conseguir el mismo tono por más pigmento que le echéis. Lo podéis saturar con el peligro de que la resina no frague correctamente. Hay un porcentaje en el que el pigmento se tiene que respetar. Más pigmento significa que la miniatura va a exudar. La miniatura se va a fraguar tranquilamente, la sacáis del molde y de repente empieza a exudar uno de los componentes. Con el tiempo se secará, pero al cortar la miniatura y apretarla, hará como una esponja, como si apretaras una esponja. Eso debido a que habéis mezclado demasiado colorante o una de las partes del A o el B de la resina estaba mal mezclado. Hay que mezclarlo muy bien, sobre todo el B, porque se suele disgregar con las bajas temperaturas. Voy a mezclarlo a peso. Si queréis puedo echar colorante o no, esa discreción. Hacemos una con el color original y luego otra con el colorante, por ejemplo. Vale. Pues a ver, normalmente trabajamos también con jeringuillas. Es decir, si esto pesa, por ejemplo, 10 gramos, es 50%, más o menos, se puede utilizar a peso o volumen. Algunas se especifica que sea volumen, otras a peso. Otras te ponen directamente 100 partes de A y 100 partes de B. Si pesáis A y B, veis que hay una mínima diferencia de 0,1 gramos por mililitro de cada parte de resina. No es muy peligroso, tampoco es muy estricto. También lo vamos a hacer a ojo y espero que no pase nada. Voy a mezclar 10 gramos. A ver si cae.
Sí, cae claro. A ver. 6, 7, 8. Bueno, 10,5. Perfecto. Me parece que luego no va a haber, pero bueno. Es que hemos tenido que hacer muchas miniaturas, estas 2 semanas. Muy bien. A ver. Hemos dicho 10,5, serían 20, bueno, sí, 20, 21. Esto es 10,5. Y ahora se remueve. Hay un problemilla al remover. Si se remueve demasiado rápido, se crean muchas burbujas. La reacción química también genera gas. Normalmente las resinas que son muy rápidas, que te permiten una vida en bote, o sea, pot life, significa que tienes unos 30 segundos de mezcla, es decir, 30 segundos desde que acabas de mezclarlo para verterle en el molde. Hay otras que tienen 3-4 minutos, 9 minutos, 1 hora, dependiendo del tipo de resina. Hay resinas de poliuretano, resinas epoxi, resinas de poliéster. Cada resina tiene su inconveniente. Las resinas epoxi, por ejemplo, algunas son transparentes, consiguen unos tonos muy puros, pero hay muchas, alguna de ellas tarda 24 horas en fraguar. Esto te permite que las miniaturas no tengan prácticamente burbujas, porque lo que hacen las burbujas, puedes ir trabajando a la superficie con un pincel para que vayan subiendo. Tienes bastante tiempo hasta que dejan de existir, suben a la superficie y prácticamente quedan sin burbujas. Bueno, vamos a verter poco a poco. No he traído un pincel. ¿Me veis bien? ¿Queréis que me acerque mejor? No, está perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ahí está bien. También se pueden dar unos golpecitos para que salgan las burbujas, pero normalmente lo que se debería hacer es pintar la superficie. No he traído disolvente, no quiero utilizar uno de los pinceles porque sería automáticamente desecharlo. También hay que pensar un poco en la economía. Si tienes un pincel es mejor cuidarlo un poco antes que gastarte bastante. Vamos a seguir vertiendo hasta que llega al borde. Igual sería mejor, ¿vale? Ya está. Esto lo voy a echar aquí, que es otra pera que tengo preparada. Bueno, espera, vamos a echarlo aquí mejor. Bien, no conviene, si has mezclado muy bien, si te has tenido tiempo de mezcla, o sea, suficiente, si te has tirado... Si te ha llevado tu tiempo mezclarlo y lo has hecho bien, puedes aprovechar todo lo que queda en el vaso. Si has tenido que mezclarlo muy rápidamente porque es una resina muy rápida, normalmente las partes de abajo no llegas a mezclarlas bien. Entonces es conveniente que se fraguen en el vaso. Si te has molestado en removerlo bien, todos los bordes, la superficie interna del vaso y tal, sí puedes aprovecharlo, pero si no es recomendable que se quede en el vaso. Más que nada porque si hay alguna parte de resina que no se ha mezclado correctamente, la miniatura o algunas partes de ella sufrirá, se quedarán blandurrias, se sudarán. Es mejor tomarte tu tiempo, mezclarlo bien, pesarlo bien, mezclar bien el colorante con una de las partes, nunca con la mezcla, porque se mezcla mejor, te da tiempo a mezclarlo totalmente. Igual es mejor que os acerquéis, porque la resina lo que hace en unos 2 o 3 minutos empezará a curarse, a fraguarse, y empezará desde... Espera, que no puedo acercar más. ¿No? Yo pongo el trípode. Empezará a quedarse de color crema por el medio, porque la reacción se genera, por donde hay más masa, más volumen de material. Entonces, no sé si veis que ya está ocurriendo, ya se está quedando opaca. Y en 2 o 3 minutos, en 5 minutos igual se puede sacar del molde. Esta es un poco más lenta que las normales. La más rápida ya se hubiera fraguado. Entre que muevo y tal y lo echas,
te da tiempo a hacer 4 cosillas más y ya se fragua. Es conveniente dejarlo unos 5 o 10 minutos más. Si se puede sacar en 15 minutos, lo puedes dejar 5 minutos más para que no se deforme al sacarlo. ¿Por qué? Porque si deformas una miniatura de resina antes de que esté totalmente fraguada o endurecida, muy posiblemente tome la forma de la última postura en la que se fraguó. Es decir, si un brazo se queda así, se quedará así. Lo puedes doblar con calor, pero a nada que lo metas en el foco recuperará la forma original con la que se fraguó. Por tanto, es mejor que no seas un neuras, seas impaciente, abres el molde, saques la figura y deformes alguna parte o desgajes un brazo, porque la impaciencia pueda contigo. Es mejor que se quede ahí, que se frague. Si tienes más moldes, te puedes dedicar a otros moldes. Como he dicho, se puede acelerar el fraguado metiéndolo en un horno, pero con la consideración de que el molde sufrirá y que luego, claro, al sacarlo seguirá blando. Estará endurecido pero blando. No sé si me explico, estará gomoso. No estará sin fraguar, pero el calor afecta a lo que es la resina en sí. Como veis, las burbujitas han subido a la superficie. Si los moldes de volcado son abiertos, esto no tiene ningún problema, porque las burbujas estarán siempre en la parte en la que no se ve, o podrás lijar la parte inferior. En moldes de 2 componentes, o sea, en moldes que sean de 2 partes, que estén tanto abiertos o sea, abiertos por los 2 lados, o por los 4 lados, o abiertos por 1 o por 2, es decir, en los que sean de 2 partes o en los que sea una parte que has cortado alrededor de la miniatura, lo más conveniente sería o que te tomaras tu tiempo pintando el interior, cerrándolo y rellenándolo, o que pudieras de alguna manera sacar las burbujas dándole pequeños golpecitos o incluso en alguna maquinaria de vibración casera, a menos que se tenga una cámara de vacío o una cámara de compresión, en la que, bueno, en la cámara de vacío es muy fácil. Tienes una cuba, una cámara que absorbe el aire, metes la miniatura, saca el aire del molde y luego todo el líquido vuelve a la cavidad. En la cámara de compresión tú llenas, bueno, claro, obviamente coges el molde, encelas alrededor con una cámara bastante alta de celo para que no se desborde, rellenas de resina, metes en la cámara de vacío, conectas la máquina, absorbe el aire y la resina automáticamente hace así en el molde. Alguna burbujita quedará por temas físicos debido a cómo está la miniatura colocada en el molde. Es decir, si una miniatura tiene una barbilla de esta manera y está boca abajo, posiblemente la barbilla siempre se quedará con una burbuja, porque no llega a salir el aire que queda en la barbilla. Se puede hacer una ventilación aquí y entonces el aire saldrá por aquí. También se tiene que planear cómo haces las ventilaciones, los bebederos de la miniatura, para que todo ese aire se pueda sacar rápidamente. En las cámaras de compresión el sistema es un poco diferente. Consiste en comprimir, en aplicar presión, y la propia resina líquida comprime el aire que está atrapado en el molde, en burbujitas. Hay un mínimo de burbuja que puede comprimir para... Claro, un burbujón, si se queda media cabeza, pues hombre, igual no consigues que quede media cabeza, igual consigues que quede un cuarto de cabeza, o sea, 3/4 de cabeza, pero una burbuja siempre quedará. Las burbujas mínimas se convierten en nada y las burbujas medias pues se convierten en pequeñas burbujas. Entonces, una combinación de los 2 métodos sería lo opcional, sería lo mejor. Esto todavía está un poco fraguado. Voy a hacer otra mezcla con la poca resina que queda. Voy a coger otro vaso y voy a hacer con pigmento. Entonces, esto es como todo, la limpieza es fundamental, es decir, las cucharillas tienen que estar limpias, sin restos de mezclas anteriores. Obviamente puedes coger siempre la misma cucharilla, pero al final no será una cucharilla, será un cucharón, que toda la resina seca se irá acumulando y al final necesitarás un cubo para mezclar. Voy a mover otra vez esto. Claro, sí queda, pero debido a cómo es el bote, pues no sale. Pesamos otra vez. Voy a pesar, vamos a hacer una peana y a rellenar esta parte para que queden en 2 colores y así veáis el efecto que queda. Lo mismo, voy a ver si queda resina suficiente.
7. Bueno, con 8 gramos será suficiente. Y esto ya igual se puede llevar al centro de reciclaje más cercano. Los 8 gramos de esto. Primero vamos a mezclar el colorante. El colorante, como veis, por eso llevo guantes. Da igual lo limpios que intentéis ser. Esto es como hacer hormigón. Siempre os vais a pringar de alguna u otra manera. Esto sería suficiente para teñir todo el vaso. Bueno, como veis, con un pincel sería mejor. Se mezclaría mejor, pero lo mismo. Se tendría que limpiar después. ¿Vale? Se tiene que remover muy bien para evitar que partes del colorante queden sin disolver, porque si no, igual una traza de colorante queda en la cara de la miniatura y no está fraguado, no se ha endurecido esa parte. Tendrías que rascar todo el colorante y rellenar con masilla. El colorante es líquido. No solo es líquido, bueno, es líquido pastoso. Algunos son más pastosos que otros, me imagino que debido al pigmento. Hay colorantes opacos y colorantes transparentes. Los colorantes opacos, si tenéis una resina transparente, por ejemplo epoxi, quedará como si fueran gominolas. No sé si habéis visto las miniaturas de las calabazas marcianas que teníamos, eran como gominolas. Si alguien se acuerda de los marcianitos de Tente, quedaría así. Un colorante opaco lo que hace es, me imagino que tendrá blanco en la composición y mata esa transparencia. Al final, cuanto más colorante opaco mezcles, más pintura de una Plastidecor quedará. No sé si me explicáis. Es la diferencia entre Plastidecor y unas tintas de workshop. La tinta chestnut o el marrón. Es esa diferencia. Es como té y café. Quedará más o menos igual. Bueno, a ver. He mezclado bien esto. Claro, aquí puede parecer totalmente negro. En cuanto la resina frague, se va a quedar de color crema. Podéis, si queréis, ir mirando. Podéis pasar. Esta resina es resina epoxi con colorante. Y esta es resina de poliuretano con colorante. Aquí me he cebado, he echado demasiado. Esta es resina que es color crema en origen, la original, y esta es transparente. Entonces veis que, claro, se tiene que hacer a ojo la mezcla de gris o tener preparado ya para que coincidan los dos grises. Si tenéis una producción extensa y no queréis que cada uno sea de un color, pues lo más recomendable es que tengáis una mezcla determinada de tantas gotas por tantos mililitros o tantos gramos de peso. Como esto es bastante normal que ocurra, que los colores sean diferentes. ¿Lo voy pasando? Sí, pásalo. Estoy pasándolo. Y mira, pasa también que vayan tocando cómo va endureciéndose los moldes. Toca este, ¿vale? Y luego lo abrimos. Después de haber estado mezclando esto concienzudamente. A ver, ¿por qué se mezcla primero el colorante en uno de los componentes? Primero, que es lo recomendable por el fabricante. Segundo, me imagino que es lo más importante, es que si tú mezclas los dos componentes y tienes 30 segundos, si echas un colorante que te va a costar 1 minuto que se disuelva, pues conseguirás un positivado de un vaso perfecto. Es decir, conseguirás un trozo así de vaso, pero no conseguirás una miniatura. Entonces se mezcla primero en uno de los componentes, que normalmente siempre es el endurecedor, y después se echa el otro. ¿Habíamos dicho 8 gramos? Sí. ¿Sí? Bueno, me ceba un pelín. He echado 5 más. Es 4 o 5, ya está. Parece que no, pero unas 2 o 3 gotas, en algunos casos la mezcla no llega a funcionar. Algunas resinas son 100 partes de A, 90 de B. Que dices, bueno, tampoco es tanto, pero en volumen sí.
porque igual uno tiene la mitad de la densidad que el otro, y claro, es muchísimo más. Bueno, lo mismo, mezclamos bien para que la resina, los dos componentes estén, se homogenice la mezcla. Bueno, si algo no entendéis o me queréis comentar, me decís, ¿vale? Y acto seguido vertemos en el molde. Uy. Espera, lo voy a echar aquí. Bueno, casi. Bueno. Y ahora solo tenemos que esperar a que fragüe. Vale, no he traído nada para limpiar. Lo siento. A ver, lo bueno de tener estos materiales a mano es que, aparte de realizar tus propias peanas o copias de tus miniaturas o de tus esculturas, vamos a decirlo así. No, porque igual hay gente que le gusta esculpir, hace sus copias, quiere pintar lo que sea y no sabe cómo. Es un buen método, es bastante económico, pero te permite hacer otras cosas. Te permite, la resina es líquida, pero se endurece. Puedes hacer cualquier tipo de escenografía. Puedes mezclarla con arena, puedes mezclarla con trozos de plástico seco, de plástico, de trozos de matrices de cualquier tipo. Puedes hacer terrenos, puedes incluso echar arena en un terreno, mezclar la resina, echar la resina por encima y quedará un terreno bastante interesante. La resina reacciona siempre con la humedad. La espuma de poliuretano que veis, esa de los sprays, se hincha me imagino que el diseño del bote o la composición, la humedad hará que se hinche, pero esta también puede lograr que se haga de esa manera. Siempre se pueden encontrar más usos a un material si se investiga con él. Juan, Dime. a mí una vez la primera copia que hice, precisamente me ocurrió eso, que hizo como la espuma de poliuretano. Sí. Y se convirtió, la verdad es que quedó un desastre. Sí. ¿Eso a qué es debido? Eso es posible que tuviera humedad o el molde, o que hubieras dejado abierto el bote y hubiera cogido humedad. Normalmente, si dejas abierto el componente A es el que más humedad coge. Siempre. No sé por qué, no soy químico. Entonces es lo que en las especificaciones en el libreto de instrucciones siempre te dice que uno de los componentes absorbe más humedad, es más sensible a la humedad, y el otro se disgrega los componentes que tenga por frío, que hay que removerlo bien, que hay que mezclarlo bien, que hay que cerrarlo bien y que hay que mantenerlo a una temperatura constante y que se tiene que utilizar en los próximos 3, 6 o 1 año, dependiendo de la resina y del fabricante. Lo más aconsejable, esta resina, como veis, la parte de arriba ha cristalizado, pero porque le hemos estado dando mucha caña. Lo hemos utilizado estas semanas, le hemos dado a tope, pero aguanta bastante bien, siempre y cuando esté bien cerrada en un sitio alejado de calores extremos. No lo pongáis al lado del horno de casa, porque sería un poco extraño, ni debajo del fregadero, por ejemplo, que también sería mal, que es donde más humedad hay, y hay que mantenerla bien cerrada en sitios que, el bote ya veis que no le va a poder dar la luz, pero si le da luz directa es de metal y se calentará, y eso afectará también a la calidad de la resina. Todos estos productos, obviamente, si tenéis algún niño o algún perro o alguna otra mascota, es mejor que no accedan a ellos, porque no están pensados para que un perro vaya clavando la boca en el bote.
Siguiendo las instrucciones son totalmente seguros, son unos materiales alucinantes, o sea, cualquier tipo de resina, se pueden hacer, ya veis, nuestras miniaturas, las miniaturas de Origen Art, las miniaturas de Microart, de las peanas, son unos materiales brutales que se pueden tallar muy fácilmente y se les puede sacar todo el máximo partido, incluso para hacer, yo que sé, fichas de ajedrez, fichas para el parchís con los diferentes colores, no sé. Entonces tenemos unas miniaturas que son de resina transparente, no pensadas para, sino todos tenemos novia, mujer, hijas o lo que sea, en las que a las miniaturas no les gusta, no les da igual, pero siempre un regalito de alguna miniatura especial que no tenga ni que pintar, montar en una peanita, ¿verdad? Una cosita transparente muy bonita, pues hombre, eso se puede realizar, y si vais a sorprender a alguien, pues que menos que haberlo hecho vosotros, ¿no? Siempre es algo más interesante. ¡Oh no, Dios mío, es horrible! ¡Destruirán a Hobbit! ¡No, Dios santo! ¡Ah, las miniaturas! ¡Es que vale, del infierno!